versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 13. Isaías 58, versículo 6. Dice ahí, y empieza el profeta declarando con preguntas. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu guardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si extrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. 14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Imagínate, cada vez que tú te humillas, cada vez que tú obedeces a Dios, el Señor está dispuesto, como decíamos, a tenerte siempre por encima, nunca a tenerte por debajo. Pero cuando tú haces cosas y no las haces conforme a la voluntad del Señor, entonces tú precisamente tú lo estás haciendo a tu forma, a tu manera. Y ahí no hay diferencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede hacer lo que quiere, puede hacer conforme desea, conforme quiere. Pero cuando tú haces la voluntad del Señor, es ahí donde precisamente también a veces vemos oposición. ¿Por qué? Porque el enemigo, como siempre les he dicho, el enemigo es el encargado de, precisamente por eso se llama Satanás, se llama diablo, porque eso quiere decir el opresor, el opositor, el que está en contra de que tú hagas lo que el Señor quiere, es tu adversario. Entonces, imagínate, y hoy precisamente estamos hablando acerca del ayuno, porque el Señor nos convocó para que a partir de este lunes empecemos un ayuno de ciertos días. Usted y yo sabemos cuántos días tenemos que estar ayunando. Pero entonces, imagínate, en el versículo 6 dice algo ahí en lo que podemos enfocar nuestro ayuno. Dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, esto lo está diciendo Dios, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Número 2, soltar cargas de opresión. Número 3, dejar ir libres a los quebrantados. Número 4, y que rompas todo yugo. ¿Cuántas cosas tienes que hacer cuando estás ayunando? Son 4 cosas que tienes que hacer. Vuelvo a repetirte. Número 1, desatar las ligaduras de impiedad, porque el mundo está atado, tienes que desatar. Número 2, soltar las cargas de opresión. Cuando tú llevas a tu burrito a traer agua al pozo, literalmente no solamente lo desatas de la estaca donde tienes,
Ya después de que regresaste de llevar el viaje de agua, ¿qué es lo que haces? Pues le aflojas un poco los sabillos, le bajas los garrafones, y eso es precisamente lo que te está diciendo. Desatar, soltar las cargas, porque es una carga que traía sobre el burrito, imagínate. Pero también el enemigo es encargado de poner cargas sobre las personas. ¿Qué tipo de cargas? Podemos decir enfermedades, dolores, aflicciones, todo ese tipo de cosas. Esos son cargas que la gente a veces trae. Pero precisamente el Señor te está hablando aquí, dice, cuando ayunes, tú trata de que las cargas sean desatadas, no solamente las tuyas, sino de la gente. Cuando tú estés ayunando, y eso es lo que tenemos que hacer ahorita en el ayuno. El ayuno no es para pedirle al Señor, Señor, haz esto. Esto es precisamente el área de oración. Cuando tenemos que estar ayunando, tenemos que hacer 3 cosas. Número 1, en la mañana cuando nos levantemos, tenemos que entregar el ayuno al Señor. Y yo quiero que haga lo siguiente, para que se le grabe y sepa lo que va a hacer. Diga conmigo, Señor, en esta mañana proclamo ayuno y declaro que juntamente con la iglesia estoy cubierto, que tu gracia sea derramada sobre mi vida para que pueda cumplir con este ayuno. Así como lo inicio hoy, así lo terminaré a la hora que toca. En el nombre de Jesús, amén. Cuando usted vaya a comenzar el ayuno todos los días en la mañana, a las 6, como hemos dicho, eso es lo que tiene que decir. Lo primero que tiene que decir, Señor, estamos aquí proclamando ayuno. Es un ayuno congregacional de toda la iglesia. Que lo mismo que cubre a mis hermanos, me cubra a mí. ¿Por qué? Porque eso es necesario, eso es lo principal. Número 2, después de ahí, ponte a leer. Ponte a leer. No leas un libro, lee la Biblia. Porque de ahí puedes empezar a leer y al mismo tiempo estar orando. Estar orando. Por ejemplo, esto que te acabo de leer, y donde hace la pregunta, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué puedo hacer entonces si me toca orar? Pues entonces agarrar esta parte de la palabra. Señor, tu palabra dice que el ayuno que tú escogiste es desatar las ligaduras de impiedad. Yo te pido que me des la habilidad para hacerlo. Yo te pido que me enseñes cómo puedo llegar a desatar las ligaduras de impiedad. Enséñame cómo desatarme a mí mismo con cosas que yo todavía traigo de mi vida pasada, de mi vida anterior antes de conocerte. Señor, desátame, pero también ayúdame a desatar a otros. Y ahí estoy orando lo que acabo de leer. Desatar ligaduras de impiedad. Número 2, habla acerca de soltar las cargas de opresión. ¿Qué haces cuando tú estás orando? También te pones a orar esta palabra. Señor, desato de mi vida y suelto toda carga de opresión que el enemigo haya traído sobre mi vida. Sea tristeza, sea dolor, sea enfermedad, yo la desato de mi vida en el nombre de Jesús. Y enséñame y ayúdame para cuando tenga que orar por otra persona, desatar también esas ataduras, esas cargas de opresión. Amén. Entonces, así puede estar orando. Puede estar orando conforme a la Escritura, conforme a la palabra. No te estoy diciendo con esto que siempre tú leas esto. Que tú siempre cada vez que te levantes o que te pongas a orar leas Isaías 68, no, sino que te estoy diciendo que cada vez que tú vayas a orar, antes de orar ponte a leer, para que también después de ahí tengas una base sobre lo cual vas a orar también. Puedas pedirle al Señor que te ayude en esas áreas. Entonces dice aquí, dice, el verdadero ayuno te lleva a la realidad de reconocer que a pesar de que fuiste rescatado de la vana manera de vivir en la que antes estábamos unidos, aún puedes estar batallando contra los vestigios de esas mismas cosas. ¿Qué quiere decir? Tomo un ejemplo. Supongamos que yo antes era una persona mal hablada. No que hablaran mal de mí, sino que yo era una persona mal hablada. Que siempre, cuando me expresaba, no me expresaba bien. Cada palabra que yo decía, o era una grosería o era algo impropio. No era una forma en que yo hablara bien. Entonces, yo pasó el tiempo y conocí al Señor. Pero a pesar de que conocí al Señor, yo batallo. ¿Con qué batallo? Con cambiar ese tipo de palabras. Entonces, precisamente por eso también, incluso cuando tú ayunas, tú puedes pedir esto: Señor, cambia de mí esta situación, cambia de mí esta actitud. Cuando tú ayunes, tú tienes que buscar al Señor, tienes que decirle al Señor. Lo que más tienes que hacer precisamente
Yo siempre te he dicho, lo más fácil que puede hacer el Señor es liberar a otra persona a través de ti. Eso no es difícil. Pero cuando se trata de ti, eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque hay veces que eso ya se formó en nosotros un hábito. Si yo soy una persona respondona, una persona que responde mal, cada vez que se me habla, aunque se me hable pacíficamente, ¿cómo crees que voy a contestar a pesar de que se me hable bien? Pues, lógicamente mal. Y eso es algo que incluso aunque yo me dé cuenta, hay veces que yo por más de que trato, no lo logro contestar bien. Pero precisamente cuando yo me pongo a ayunar es ahí donde yo le tengo que decir, Señor, tengo esto, quítalo, arráncalo de mí. Hoy que estoy entregándome a ti a través del ayuno, te entrego todo mi corazón, te entrego mi vida, te entrego este carácter, te entrego esta forma de ser como soy, Señor amado. ¿Por qué? Porque como te digo, el problema no es usarte a ti para liberar a otros. El problema es cuando el enemigo incluso tiene derecho legal sobre tu vida por esa mala actitud. Tú puedes liberar a otros, pero con esa cosita solamente el enemigo dice, está bien, yo lo suelto a él, pero contigo también voy a poder trabajar, porque tiene una puerta. Y no se trata de que tú vayas desorganizado, por eso es que incluso yo digo, no se trata de que yo trate de liberar a todo mundo y toda mi casa o mi propia vida esté cayéndose a pedazos. Porque Jesús nunca estuvo así, nunca hizo eso así. Él primero trabajó consigo mismo, incluso buscó a Dios también él mismo. 40 días dice la palabra que estuvo ayunando y buscando al Señor. Yo creo que sobre todo cuando tú haces el ayuno y te entregas al Señor, es como que si, como yo he dicho, es como que si salieras a un lugar donde no hay nadie, pero ahí es donde tú puedes abrirte al Señor, donde tú puedes entregarle, Señor, aquí está mi vida. No dependo del pan, no dependo del alimento. Señor amado, quiero que tú me uses, quiero que tú obres en mi vida, pero quiero que entonces empieces a limpiar mi vida. Saca de mí todavía todo lo que hay. ¿Por qué? Porque a veces que incluso les digo a ustedes, hermanos, no es necesario a veces que el Señor te pase sobre una prueba. Porque cuando tú empiezas entregando tu corazón al Señor, rindiéndolo todo a Él y decirle, Señor, no es necesario una prueba, no es necesario un proceso, aquí está mi corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando vienen pruebas o vienen dificultades o vienen procesos es porque el Señor te dice, te quiero hacer mostrar cómo está tu corazón. Y ahí ves que viene el problema, y el problema saca lo que hay de ti. Cuando tú creías que tú no actuabas así, te dabas cuenta que terminaste actuando así de esa forma. Porque el problema saca eso. Eres ahí refinado por el fuego. Entonces no es necesario de que a veces tú pases por pruebas. Tú mismo tienes que entregarte y decirle al Señor, Señor, a través de este ayuno, límpiame, saca de mí toda impureza, saca de mí toda suciedad. ¿Por qué? Porque quiero servirte con integridad. Hay demonios que tú incluso vas a querer salir allá afuera y atarlos y no los vas a poder echar fuera. ¿Por qué? Porque no has aprendido a lidiar con ellos en tu propia vida. Por ejemplo, digamos, si supongamos que yo soy una persona que golpeo a mi esposa, que la trato mal, que cada rato la corro de la casa. ¿Usted cree que yo en algún momento quiere orar por una familia y un demonio de división familiar cree que yo lo podía poder echar? Porque mi casa está siendo destruida también. Entonces hay cosas en las cuales, hay demonios en los cuales tú vas a tener autoridad, porque tú ya los has vencido desde donde tú estás. Y entonces allá cuando vas a esa familia, el mismo demonio te reconoce y sabe que ya lo venciste en tu casa, sabe que ya lo venciste en tu matrimonio. Hay demonios y hay espíritus contra los cuales nosotros tenemos que pelear y batallar nosotros mismos, pero hay demonios que incluso Dios es el encargado de destruirlos, de pelear en contra de ellos. Entonces esto, para lo que hacemos aquí en la tierra, tenemos que aprender en cómo o qué hacer cuando estamos en ayuno. Y te digo, una de esas cosas es precisamente arrancar todas las cosas del pasado, de las situaciones que aún todavía el enemigo tenga derecho legal. Entonces, dice aquí, si puedes hacer una analogía de la cita anterior, notarás que el versículo 6 está refiriéndose a lo que el ayuno debe hacer en ti, primeramente. A partir del versículo 7, es el cambio de actitud que has llegado a tener, pero después del ayuno. Sin embargo, si el ayuno que Dios recomienda abarca desde Isaías 5:6 hasta Isaías 58,
13, donde podrás encontrar 23 puntos que Dios desea en tu vida y que son el resultado de lo que puede tener con el ayuno que Dios escoge. Por ejemplo, yo te digo, ¿de qué sirve que yo me ponga a ayunar si no cumplo con estos requisitos que dice Isaías en el versículo 6 y en el versículo 7? De nada vale. ¿Por qué? Porque si yo los cumplo, tengo una respuesta de parte de Dios. Dice en el versículo 8, y ahí es una promesa del Señor que hará sobre nosotros. No está diciendo algo que tú vas a hacer, sino que Dios va a hacer. Dice, si tú cumples lo que dice el versículo 6 y 7, entonces puedes leer lo que dice esto. Entonces nacerá tu luz como el alba. Tu salvación se dejará ver pronto. ¿Cuántos de nosotros queremos ver a toda nuestra familia caminando en el Señor? Y ahí está la promesa del Señor. Si tú haces lo primero que dice en el versículo 6 y 7, dice, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. Eso quiere decir que por más de que el enemigo trate de hacerte daño o trate de querer tener derecho legal sobre tu vida, ¿qué es lo que va a ir primero? La justicia tuya, porque Dios la va a poner. Por más de que el enemigo quiera venir a acusarte, el Señor va a salir a defenderte, va a decirte no. ¿Por qué? Porque ya todo eso lo he cubierto, ya todo eso lo he pagado. Pero ¿por qué a veces el enemigo tiene derecho legal? ¿Por qué? Porque no hemos cubierto todo lo que hicimos personalmente, las cosas que tenemos personalmente. Entonces no hay justicia que nos pueda respaldar. Es como, por ejemplo, digamos, lo común que te habla la Biblia o lo que está escrito ahí. Dice la palabra del Señor que tienes que perdonar al que te ofenda, al que te haga daño. Pero yo he notado algo que comúnmente hacemos. Se supone que si yo te ofendí, hice algo que precisamente, o sea, te ofendió a ti. Pero ya cuando se trata de que yo te tengo que pedir perdón, nada más te digo, hermano, perdóname. Pero nunca te digo por qué. ¿Cómo yo voy a saber de qué te tengo que perdonar si no sé en qué me ofendí? Pero si tú me dices, hermano, perdóname porque yo hice esto, perdóname porque yo pensé esto, perdóname porque yo hablé esto, entonces yo te puedo perdonar por eso. Pero si tú no me dices por qué, yo simplemente tú me dices, perdóname, yo te voy a decir, te perdono, pero eso queda como que no es específico. Y es que eso precisamente nosotros como iglesia, si en realidad, yo se lo digo verdaderamente, porque estos son puntos que ganamos incluso en la guerra espiritual. Si tú aprendes a pedir perdón por lo que tú hiciste, pero en realidad confiesas que fue lo que hiciste o lo que tú dijiste, entonces se te dará el perdón para eso. Será un perdón específico. Pero si tú no aprendes a hacer esto, yo solamente te pido perdón y tú no sabes ni por qué te estoy pidiendo perdón, el enemigo al rato va a decir, pidió perdón, pero el otro no sabe ni de qué. Entonces todavía tenemos lugar para hacer lo que queremos. Y es un error, precisamente como les digo, que a veces cometemos. Cuando usted pida perdón a alguien, aprenda a decir el qué fue lo que hizo. Cuando yo tengo que pedirte perdón, también tengo que necesariamente decirte, te pido perdón por eso, por actuar así, por hacer esta forma. No solamente te tengo que decir, perdóname, hermano. A lo mejor incluso tú ni siquiera estabas ofendido, y si yo te digo, perdóname, tú vas, ¿de qué? Porque le digo, ese es el problema. Nos han enseñado que tenemos que perdonar. Pero ¿perdonar qué? O sea, precisamente, ¿qué cosa perdonar? ¿Qué tengo que perdonarte? ¿Qué me tienes que pedir perdón de qué? Porque solamente así el perdón es específico. Y lo que yo voy a darte también va a ser específico. Entonces, imagínate. Dice aquí, cuando entras al ayuno, guiado por Dios, de acuerdo como está escrito en esta parte de la Escritura, estás siendo privado de las 4 necesidades o deseos primarios de la carne. ¿Cuáles son estos cuatro necesidades o deseos? Número 1, la comida, que es lo mayor y lo más grande que uno tiene que vencer. Número 2,
Cuando tú ayunas, aunque no lo creas, se despierta el deseo por intimidad. Y estoy hablando de esposo con esposa o así en esa área. Es cuando más se despierta, es cuando incluso tú te puedes poner a ayunar. Y yo lo digo porque también antes esto, incluso yo lo he tenido antes de que incluso me casara. Cuando yo ayunaba, era cuando en esas áreas específicamente, como no estaba casado, como no tenía nadie con quien estar, es cuando más se despertaba el deseo por estar con alguien, por tener eso. ¿Y por qué? Porque te digo precisamente, ¿qué es lo que te está mostrando Dios cuando eso sale? Pues está exponiendo lo que hay en tu interior, lo que te está infectando, lo que te está dañando. Y yo no lo entendía, yo no lo comprendía. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ayunar, pero está pasando esto, está pasando lo otro. Y en algún momento que yo también estaba igual ayunando, yo le pregunté a un hermano, a un predicador, le dije, hermano, no sé si usted ha notado o con usted le ha ocurrido esta situación. Le dije, quiero platicarle algo que me ocurre a mí. Yo cuando ayuno, empiezan a despertarse esos deseos íntimos en mi corazón, de querer estar no con una persona específica, sino que precisamente estar en esa parte, en esa área. Le digo, pero no entiendo, se supone que yo estoy ayunando, se supone que yo estoy buscando a Dios. Me decía el Señor, me decía el hermano, es porque precisamente la santidad, la luz de Dios empieza a revelar lo que está oscuro, lo que está en oculto. Y es por eso que incluso esa luz o ese fuego de Dios no permite que eso siga en tu corazón, y es por eso precisamente que tú ves la agitación en tu interior. ¿Por qué? Porque ya no se siente cómodo. Cuando tú estás ayunando, el fuego de Dios es a tal grado que eso que está ahí tiene que salir sí o sí. Pero si tú paras el ayuno por esas cuestiones, nunca vas a poder vencer eso, porque eso te va a controlar. A fin de cuentas, si tú no quieres sentir eso, precisamente te digo, me decía, precisamente por eso se enciende. Dos cosas que tienes que hacer: o continuar el ayuno o hacerle caso a esos deseos. Pero si tú no estás del lado de esos deseos, entonces tienes que seguir el ayuno, porque solamente así vas a tener autoridad sobre eso, porque precisamente eso se levanta, porque te quiere hacer guerra. Es algo que estaba escondido, es algo que estaba oculto, pero ahora ha salido. Entonces tienes que aprender a romper y a cortar. Número 3, la tercera deseo primario de la carne que hay: el dinero. El dinero, como hemos escuchado muchos, incluso algunos ayunan por la economía, por finanzas, y no es que esté malo, pero fíjate cómo la palabra lo pone. Cuando el apóstol dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, pero también así como prospera tu alma, que tengas todo lo que necesitas, pero que tú tengas una buena salud, tú estés bien, que también seas bendecido en todas las demás cosas. Entonces imagínate, pero hay muchos que incluso, por ejemplo, digamos, están enfermos, pero en lugar de ayunar o buscar a Dios para resolver ese conflicto, se ponen a ayunar. Señor, yo ayuno porque quiero dinero para ir a esto. Señor te va a decir, en lugar de que ayunes para buscar cuál es el clavo de esta situación, tú estás ayunando por dinero. No necesitas dinero. Si yo te enseño dónde está el problema, esa enfermedad o ese dolor se va a quitar. Pero tú estás pidiendo dinero, quieres ir a un doctor, en lugar de que tú me digas, Señor, yo me humillo ante ti para que tú me sanes. Muchos ayunan por dinero para ir a quiero ir a visitar a un médico y a porque me dijeron que es bueno y es lo otro. No hay médico bueno aquí en la tierra, y no es que estoy en contra de los médicos. El único bueno, como dice la palabra, es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hay médicos que incluso han buscado resolver problemas en la salud y no han encontrado, pero Dios siempre lo ha hecho, Dios siempre ha tenido resultados. Número 4, el poder o estatus. Por ejemplo, digamos, ¿cómo puedo meter esto de poder o estatus? Muchos ayunan incluso a la forma en como lo hacían los fariseos.
¿Se acuerdan del fariseo que entró orando juntamente con un publicano? Donde el Señor dijo, miren, el fariseo entró diciendo, Señor, te doy gracias porque doy todos mis diezmos, ofrendo y ayuno 2 veces a la semana. Esa era como, digamos, se presentaba su carta de crédito ante el Señor, ¿no? Diciendo, me puede recibir bien porque pues yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. No soy como ese que está ahí. Y entonces precisamente muchos ayunan desde esa área. Nosotros no tenemos que ayunar desde esa área, tenemos que aprender a vencer todo eso. Es por eso que te digo que cuando tú vas a ayunar para rendirte al Señor, pero cuando tengas que pedirle algo a Él en oración, puedes pedirle incluso, si tienes fe, la fe que el Señor pide de ti, puedes pedirle todo lo que tú estés deseando. Y en el trayecto de esos 21 días que vamos a estar ayunando, esos 20 días que vamos a estar ayunando, el Señor va a traer una respuesta. ¿Por qué? Porque estamos orando, estamos pidiendo al Señor. Estamos pidiendo al Señor, pero como les digo, primero lo que va de esta semana, usted ayune, pero ponga más específicamente en sus oraciones la petición de limpieza en su interior. A la próxima semana yo les voy a decir lo que el Señor me diga para ese ayuno de esa semana. Y así sucesivamente. Cuando toque la otra semana yo les voy a decir, hay que orar y hay que estar ayunando por eso. Entonces nuestro ayuno específico es precisamente esto, que el Señor nos revele lo que aún está oculto en nuestro corazón. Señor, tal vez tú me hablas en sueños pero no te entiendo. Bueno, pues yo te quiero pedir que me dejes saber, me dejes ver cuál es el problema que hay en mí, qué necesito cambiar. ¿Qué cosas quieres que yo haga para que mi corazón esté limpio delante de ti? Tu sangre me limpia, pero hay algo que yo tengo que romper, que yo tengo que entregarte. ¿Por qué? Porque es como yo te he dicho, el Señor ha entregado su sangre para limpiarte, para purificarte. Pero supongamos que tú pasaste en un lugar por donde había un árbol de tejocote, y tú sabes que el tejocote tiene sus espinas. ¿De qué sirve que yo vaya al médico si yo no le permito que me saque eso de ahí? Me puede vendar, y ahí sigue quedando la misma astilla. Y al rato el médico me va a decir, a ver, vente, te voy a revisar. Y al rato ya ve que ya no solamente hay sangre, sino que ya empieza a haber pus, empieza a poner negro. Y es precisamente que en esa cuestión incluso el mismo doctor te va a decir, te la tengo que sacar, pero no te la puedes sacar así porque sí. Te lo dicen porque te está diciendo, quiero tu autorización. Y lo mismo es con el Señor. El Señor te limpia, el Señor incluso te tiene la capacidad para curarte, pero de ti depende si te va a sacar eso o no te lo saca. Por eso es que te digo, en este ayuno tú tienes que aprender a decirle, Señor, saca de mí lo que está produciendo ese mal, porque tu sangre sí me limpia, pero hay algo que todavía sigue ahí, que me sigue infectando, que me sigue dañando. Sácalo de mí, sácalo de mi corazón y ayúdame a caminar en limpieza delante de ti. Dice aquí, principios del ayuno. Voy a hablarte de esto, quiero que lo anotes. Son 5 cosas. Y apréndete esto. Número 1, la fe necesita de la oración para su desarrollo y crecimiento total. La fe necesita de la oración para su desarrollo y crecimiento total. Eso quiere decir que si tú te mantienes como te he enseñado, orando de una forma continua, ¿no? Tal vez no seguida. ¿Por qué? Porque hay momentos en que nuestra mente se distrae o alguien viene y nos pregunta y nos interrumpe lo que podemos estar orando en nuestro interior. Pero la mayoría de las cosas, cuando tú estás orando, tu fe va creciendo, va madurándose. Entonces, por eso es que digo, la fe necesita de la oración para su desarrollo. Tú tienes un tipo de fe, pero si quieres que esa fe se desarrolle a la capacidad, incluso como Jesús la tenía, tienes que sostenerla a través de la oración, estar orando, porque la oración precisamente se agarra de la fe y la fe va creciendo.
el uno y el otro se van ayudando, apoyando. Número 2, la oración necesita del ayuno. La oración necesita del ayuno por la misma razón. Fíjate, la oración sostiene la fe y desarrolla la fe, pero el ayuno desarrolla y hace que tu oración sea más fuerte en tu oración. El ayuno lo hace. El ayuno lo hace. Entonces imagínate, ¿por qué crees que incluso muchos, yo te lo digo por experiencia, cuando yo comencé a ayunar y las primeras veces que yo me puse a ayunar, yo en realidad nunca había ayunado ni siquiera a mediodía. La primera vez que me tocó ayunar juntamente con el ministerio de intercesión, los hermanos, los profetas que estaban también ahí, me decían, convocamos a un ayuno de 5 días. Lo decíamos, a lo mejor dura medio día, pero no dijeron de cuánto tiempo. Pero ellos ya sabían, su tema era de que desde el momento en que decían que convocaban el ayuno, en ese día que seguía empezaban el ayuno. En pocas palabras, desde las 12 de la madrugada empezaba su ayuno y paraban hasta que terminaran esos 5 días. Yo no sabía ni a lo que me metía. Me metía esos 5 días, imagínate. Tú piensas que en la noche vas a comer y sueñas que estás comiendo, pero no vas a comer nada. En tu sueño va a estar ahí. Y en la tarde vas a sentir incluso que te duele la cabeza, que te mareas, que te arde el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que pasa eso? Cuando eso ocurrió, cuando yo me metí en ese ayuno, yo nunca había ayunado ni siquiera a mediodía. Y realmente sí me ocurrió eso, me dolió la cabeza, me mareaba, me ardía el estómago. Y yo le dije a un hermano, yo creo que yo me voy a salir del ayuno. ¿Por qué? Porque me duele la cabeza. Ay, hermano. Digo, ¿por qué me dice ay? Pues sí, porque en un ayuno se supone que tu cuerpo está dejando de alimentarse. Incluso eso va a afectar en tu cabeza. ¿Por qué? Porque se está desintoxicando de todo lo malo que incluso comiste y tú no sabías. Se está desintoxicando y por eso el azúcar se está bajando de tu cabeza, se está disminuyendo y eso es lo que empieza a provocar el dolor en ti. No es por algo malo, sino porque se está descontaminando. Me decía, y vas a ver que el día de mañana te va a arder el estómago. Yo le decía, ¿por qué? Porque todos los mexicanos comen mucho chile. Le echan harta salsa a sus tacos y eso es lo que provoca eso. La acidez se está acabando, se está exterminando. Está exterminando todo eso que provoca la acidez, el ardor, las úlceras en tu interior. Todo eso se está acabando porque como ya no le estás dando alimento, todo eso se lo está comiendo tu estómago. Dice, y después vas a sentir que te mareas, pero no le hagas caso, porque al tercer día tú vas a sentir eso, que te mareas. Y así como me lo decía, así sentía. Al tercer día sentía que, ahora sí como el día que nos levantamos con el alarma del celular y se empezaban a mover todas las cosas y al tercer día así estaba yo, caminaba como si fuera borracho, estaba un poco mareado. Pero pasando ese tercer día, después de ahí se me quitaron todo eso. Estaba ayunando, pero era como que si no estuviera ayunando. Mi estómago se adaptó, mi cabeza se adaptó, todo lo que fue en mí se adaptó. Pero imagínense qué pasaría si yo no hubiera seguido o si yo no hubiera preguntado al hermano. Pues yo sí, como le dije, yo pensaba ya en, hermano, yo voy a dejar de ayunar porque yo creo que no estoy hecho para esto. No es que no estés hecho para esto, es que tienes que adaptarte a eso. Es una cosa diferente. Dile al hermano que está a tu lado, dile, no es que no estés hecho para la guerra. Se trata de que tienes que adaptarte. Claro, porque si vas a entrar al ejército militar, tú estás acostumbrado a levantarte a las 8 de la mañana y en el ejército militar vas a ver que a las 5 o a las 4 de la mañana van a estar tocando la trompeta. Y ahí, quieras o no, fuera.
Levántate y lo primero, si consigues un buen lugar y si eres de los primeros que se levanta, te vas a bañar con agua calentita. Si no, es temporada de hielo y te vas a bañar con agua helada. Y no le vas a tener que decir a tu general, ay, es que está bien fría, no me baño hoy. No, sí te va a decir, ni modo, lo siento. Órale. Pero imagínate aquí en la iglesia, nada más porque tantito sentimos un poco de incomodidad. No, es que yo creo que no. No se trata de que no. Tú tienes la capacidad. Es algo que yo siempre te he dicho. Dios te ha dado la capacidad. Y es más, incluso yo te puedo decir esto. Y no te lo voy a decir para ofender, sino para que tú te pongas a pensar en eso. ¿De qué sirve que la Biblia diga, al que cree, todo le es posible? ¿De qué sirve que a lo mejor tú te lo aprendas o tú te lo sepas? Cuando tú mismo estás poniendo el límite. Es que yo creo que no para eso. Pero la Biblia te dice, si tú crees, todo es posible. Y aparte, Dios está contigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Donde yo creo que no soy capaz para eso, es ahí donde yo voy a ver la mano del Señor, donde yo le voy a pedir, Señor, ahora quiero que tú me ayúdame, yo lo quiero hacer. Entonces tienes que aprender a adaptarte y a moldarte a la forma en como Dios te quiere llevar, porque si no, imagínate algo, y esto es muy común, supongamos, así como yo soy predicador, pero si yo por mí mismo no estoy dispuesto a desafiarme y a decirle al Señor, Señor, voy a ayunar y voy a orar, pero quiero que me des a mí mi propio modelo de cómo tengo que ser, de cómo tengo que predicar. Al rato me vas a ver predicando como ese hermano, al rato me vas a ver predicando como el otro hermano, y al rato me vas a ver predicando como el otro hermano. ¿Por qué? Porque eso queda a entender que yo no tengo identidad propia de lo que yo soy. Y yo tengo que tener identidad propia porque Dios me ha dado identidad. No soy una persona que estoy buscando parecerme a Él, ni parecerme al otro, ni parecerme al otro. Al rato incluso hasta ustedes los voy a incomodar, porque va a decir, el hermano a veces lo veo predicando así, luego predica así, luego predica así. No, yo mismo incluso tengo que pararme a la forma en cómo tengo que ser y decirle al Señor, Señor, ok, soy pastor, pero ¿qué diseño tengo que tener como pastor? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo tengo que amoldarme y adaptarme? ¿Por qué? Porque a la forma en como Dios me amolde a mí, también incluso ustedes van a tener la misma forma. No es que prediquen igual a mí, pero ustedes van a saber la forma en cómo Dios trabaja. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que yo diga que somos una iglesia diferente? Si el que lo está dirigiendo no tiene eso de diferente. Pero si el que está dirigiendo tiene eso de diferente, que te enseña y te dice, mira, esto es así, de esta forma y de esta manera, hazlo a tu forma y a tu manera, pero hazlo así. Tú buscas tu forma y tu manera. Entonces, a él yo tengo la capacidad para incluso darte diseño, darte propósito en lo que tú tienes que hacer. Tú lo harás a tu forma, pero también conquistarás una de las cosas que precisamente se nos habló la palabra. En el Congreso yo me acuerdo que a través del evangelista se dijo, y repitió las mismas palabras que dice en Josué, en el capítulo 1, en uno de sus versículos dice ahí, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra que es su heredad. Imagínate, eso da a entender algo muy importante, que cada uno de nosotros en esta iglesia tenemos una herencia que Dios nos ha dado. ¿Quién es el encargado de darla y de distribuirla? Pues a través de mí el Señor va a ponerlos y colocarlos cada uno en su lugar, en su heredad. Yo soy el encargado de mantenerme y estar orando, Señor, que tu propósito se cumpla que tu propósito se cumpla en esta hermana, haz lo que tengas que hacer de esta forma. Pero imagínense si fuera un hermano desobligado, pues se me dio la palabra nada más. ¿Y cuándo el Señor va a empezar a traer? ¿Y cuándo el Señor va a empezar a hacer? Pues nunca. ¿Por qué? Porque el que está al frente no está en la capacidad que tiene, no se ha entrenado para eso. Entonces imagínate, estos son algunos principios del ayuno, lo que te he enseñado. La fe necesita de la oración para su desarrollo, la oración necesita del ayuno para su desarrollo. Número 3. Ayunar aflige el alma ante Dios.
Salmo 35, versículo 13, dice lo siguiente, se lo voy a leer para que vayamos rápido. Dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Imagínate qué es lo que podemos hacer, qué es lo que ocurre cuando uno ayuna. El ayuno aflige el alma ante Dios. El ayuno aflige el alma ante Dios, como te he enseñado. En el alma están los sentimientos, en el alma están las emociones, en el alma está lo que nosotros llamamos el carácter o el yo, en el alma está la voluntad propia. Cuando tú ayunas, tú no estás haciendo lo que tú quieres. Cuando tú ayunas, tú estás sometiendo tu propia alma a la voluntad del Señor. El Señor te pidió que ayunaras. Tu alma desea comer, tu alma tiene apetitos, tu alma tiene hambre, tu alma desea incluso a veces responder mal, tu alma desea enojarse o enfadarse o no sentir bien. Pero cuando estás ayunando aún, incluso todo eso tienes que aprender a someterlo, a afligirlo. Tienes que aprender a controlar todo eso. Entonces el ayuno es lo que hace. Dice, crucifica los apetitos y los niega para así dedicar todo el tiempo a la oración. Una de las cosas que tú vas a hacer cuando estás ayunando, tienes que incluso orar más. Si antes no orabas demasiado, ahora tienes que estar orando más. Porque el tiempo que tú ocupabas para comer, tienes que ocuparlo para orar. El tiempo que incluso cuando tú estás ayunando, si tú eras dado a, por ejemplo, digamos, tienes un mal hábito. ¿Qué te hablo cuando un mal hábito? Supongamos que yo después de comer siempre lo que hago es me pongo a ver videos, pero no videos buenos, no videos que incluso en lugar de beneficiarme, digamos, ya sí me llevan a distraer, me hacen reír y todo eso, pero no son videos que me refuerzan en mi interior, sino que incluso a través de eso estoy como que perdiendo mi tiempo. Pero eso ya se formó para mí un hábito, de que cada vez después de que termino de comer, hago eso. Termino de comer y hago eso. Pasó el tiempo, pasó los días y eso ya lo formó en mí. Entonces, cuando tú estás ayunando, en lugar de estar haciendo eso, toma el tiempo para cambiar ese hábito. ¿Cómo lo puedes hacer? Si antes te ponías a ver videos, ahora mejor ponte a caminar o ponte a leer. Ahí sí, si quieres, puedes ponerte a leer un libro, puedes ponerte a leer la Biblia, o puedes poner una predicación y estar escuchándola, porque eso te va a ayudar a cambiar. E incluso esto es lo que a veces incluso se le enseña a las personas que, por ejemplo, digamos, quieren salir de un vicio. El problema no es que Dios no las libere, no las sane. El problema es que si esas personas que son liberadas tenían un vicio, se siguen juntando con las personas que tenían, que son sus amigos, pues lógicamente, hoy Dios lo liberó, pero dentro de 8 días tú lo vas a ver igual. ¿Por qué? Porque está con la misma compañía, con los mismos hábitos, las mismas cosas. Y como dicen por ahí, el cántaro va tantas veces al pozo hasta que se queda adentro. Y así ocurre. Por eso es que el enemigo procura hacer eso. Cada vez que tú quieres orar, cada vez que tú quieres leer la Biblia, y sobre todas las cosas, yo siempre cuando hago esto, cuando en realidad quiero leer la Biblia y quiero buscar de Dios, que Dios me hable, yo no ocupo el celular. ¿Por qué? Porque sé que teniendo celular y teniendo internet en mi casa, yo en lugar de estar ahí, pues ya te aparece la notificación que de un video y de ahí te vas. Ibas a leer, terminaste sin leer. Yo agarro mejor mi Biblia y me desconecto de todo eso. Por eso es que te digo, ¿por qué? Porque el enemigo es tan astuto en hacer eso. Yo te pongo este ejemplo, pero hay otras cosas que tú puedes saber. ¿Qué es un mal hábito en tu vida? Pues yo hago esto, yo hago lo otro. Pues entonces, si quieres cambiarlo, cambia la forma y las cosas que tú estás haciendo. Empieza a buscar a Dios. Si tu hábito no era estar orando continuamente, pues a través del ayuno tú puedes crear ese hábito que te ayuda para bien. ¿Por qué? Porque tú sabes que estando orando te conectas aún mejor con el Señor y al rato puedes aprender a escucharlo.
Yo quiero que le digas a tu hermano que está a tu lado, si tú aprendes a orar continuamente, terminarás escuchando a Dios, porque tu oído se ha abierto para oír la respuesta de Dios. Así es. Muchos dicen, es que yo no escucho a Dios, yo no sé qué me está hablando, me está diciendo. Pues una forma de tú desarrollar eso, pues ponte a orar, vas a ver. Va a pasar el tiempo y te vas a dar cuenta que después tú vas a saber cómo el Señor te empieza a hablar, te empieza a guiar. Entonces te digo, eso es lo que hace el ayuno, aflige el alma. Número 4, 3. Dice aquí, el ayuno lleva la idea que otros fueron rechazados porque el que cumple de acuerdo como está escrito llenó todos los requisitos. El ayuno lleva la idea de que otros fueron rechazados porque el escogido llena todos los requisitos. Pocas palabras, te vuelvo a repetir la parábola que habló Jesús acerca del fariseo. Jesús mismo lo dijo, ese hombre que oró de esa forma y que según decía que ayunaba, se fue sin recibir alguna respuesta. Y así puede ocurrir. Por eso Isaías nos encarga y nos dice la forma en cómo tenemos que ayunar, la forma en cómo tenemos que hacerlo. Si buscamos a Dios, tenemos que hacerlo por propósitos conforme Él los pide, conforme Él quiere que lo hagamos. Te vuelvo a leer esa parte de la Escritura. Pero fíjate cómo dice desde el comienzo. Dice, clama a voz en cuello. En pocas palabras, grita, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Y dile a mi pueblo su rebelión. Y háblale de su pecado. Dice, ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado la orden de su Señor. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de su ayuno buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. Y he aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que su voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, e incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras, no te escondas de tu hermano. Imagínate. Y es por eso que el Señor te dice primero, ¿por qué? Porque empieza el Señor haciéndole ver cuál era el pecado de ese pueblo. Se empieza a ver, ustedes ayunan, pero cuando ayunan incluso hasta se dejan llevar por sus pasiones malas. En pocas palabras, tienen el puño listo para golpear al que les venga en gana. Y dicen, pues ¿a poco ese ayuno yo voy a recibir? O sea, no, mi ayuno que yo quiero es que hagan esto,
Si tienen un pan, compártanlo con el que no tiene. Si tienen ropa para vestir y ven a alguien que no tiene, pues denle también, compártanlo. ¿Por qué? Porque esa es una forma también en que ustedes demuestran la bondad. Si ustedes ayunan y hacen eso, pocas palabras, por eso dice el versículo 8, ¿qué es lo que va a ocurrir a partir de ahí? Pero imagínate, si yo ayuno para, como dice ahí la Escritura, buscar mi propio provecho, no buscar la voluntad del Señor, de nada sirve. El Señor no lo va a tomar en cuenta. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos de la idea del propósito del ayuno. Cada vez que usted necesite leer, cada vez que usted necesite saber el por qué estamos ayunando, usted puede leer esta parte de la Biblia. El ayuno comienza con desatar las ligaduras, soltar las cargas, dejar ir libres a los quebrantados. ¿Qué es un quebrantado? ¿O qué es un quebranto? Un quebranto es como, por ejemplo, si usted puede darse cuenta, ahí tenemos esos bloques, pero aquí usted puede ver que hay un poco de gravilla de lo que fue formado, y eso que usted ve aquí es señal de que incluso el bloque fue quebrantado, porque salió de una parte de lo que es el bloque. En pocas palabras, el bloque no está completo. Para estar completo tiene que tener todas estas gravillas que tenemos aquí sueltas. Entonces, precisamente, el Señor te pide que incluso ayudes y sanes al quebrantado. Y eso también te lo puedes encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 61. ¿Qué es lo que Jesús declaró? Tú puedes leer, si quieres puedes leerlo. En el versículo 1 dice ahí, 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Imagínate. Tú ayunas primero, pero después ya en el capítulo 61 ya te dice que el Espíritu del Señor está sobre ti, porque ya el Señor te ha ungido. Pero también te hace ver cuál es el propósito del cual el Señor te unge. Tú ves personas quebrantadas, tú ves personas inseguras, tú ves personas malas, y precisamente el Señor te unge para que vayas y restaures también la vida de esas personas. Pero primero, ¿quién entra a ese proceso de restauración en tu corazón? Tú mismo. Tú entras primero. ¿Por qué? Porque cuando tú ya vayas a otros, tú mismo ya llevas experiencia de lo que Dios ha hecho contigo. Y es como que yo te he dicho, muchos allá afuera o incluso a través de internet pueden decir, no, que eso de liberaciones, que no sé qué, que no existe, que nada de esto. Pero pues ya lo hemos experimentado, ya lo hemos vivido, ya no podemos intercambiar lo que otros tienen una opinión, pero ni siquiera experimentado, a nosotros que diferentemente ya hemos vivido cómo son las cosas. ¿Por qué? Porque así pasa. Los que no han experimentado pueden dar su opinión, pueden decir esto, pueden decir lo otro, pueden hablar, pero el que ya ha vivido ya sabe cómo son las cosas. En pocas palabras, tú puedes hablar del fuego si ya has estado dentro de ese fuego. Tú no puedes hablar del fuego simple y sencillamente porque te acercaste y te calentó. Pero como por ejemplo en este caso, ya hemos visto el poder de Dios obrando y expulsando a los demonios. Ya podemos ver la obra del Espíritu Santo, lo que el Señor ha hecho. Entonces, que nadie pueda cambiar lo que ya hemos tenido como experiencia. Entonces, imagínate, el Señor sigue hablando aquí de los quebrantados de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué te hablo otra vez? Porque hay personas así allá afuera. Hay personas a tu alrededor que buscan. Y es por eso que te digo, no te quedes con la buena nueva que Dios te ha dado. Comparte a otro, porque otro también está en la situación que tú estás, está en la situación que yo estoy. Pero si yo me cierro, ¿cuándo se podrá expandir la luz del Señor? Quedará ahí nada más conmigo. Y te digo, ese es el problema que a veces incluso puede ocurrir en las iglesias. Que la gente o tus vecinos pueden ver que tú vas al templo, que tú vas a la iglesia, pero se quedan como la otra vez, como yo te dije, se quedan al rato pero ni siquiera nunca me ha hablado, no me ha invitado.
no me ha dicho nada. Yo solamente veo que va, ¿no? Solamente veo que va, que sale, pero a mí no me ha hecho la invitación. Imagínate. Tal vez a lo mejor con nosotros, a lo mejor tu amigo, tu vecino no quiere acercarse, pero a lo mejor contigo sí se va a acercar y va a empezar a caminar. Pero solo necesita a veces a alguien que le hable. Pero si yo mismo me cierro y no hablo y no doy a entender lo que yo estoy haciendo y el camino que estoy siguiendo, ¿cómo va a poder saber? ¿Cómo puede, aunque me ve? Entonces imagínate, toma en cuenta eso. ¿Por qué? Porque como yo te he dicho, el corazón del Señor, el corazón de Jesús, está cuando, incluso sobre todas las cosas, está cuando nosotros vamos y hablamos al perdido, porque por esa razón Él vino también. Pero si nosotros no vamos o no le hablamos, imagínate cómo se queda, cómo está ahí. Te digo, Él hizo sacrificio, pero el que hace y el que establece el reino de Dios y el poder de Dios y la autoridad de Dios somos nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque Él ya ganó lo que yo te he enseñado, Él ya ganó la batalla, Él ya ganó la victoria. Pero ¿quién la hace establecer aquí en la tierra? Nosotros. Pero cada vez que callamos, esa victoria no se establece, no ocurre. Entonces, por eso incluso yo siempre tengo algo en mi mente ya para terminar. Satanás no se avergüenza, o el diablo no se avergüenza de incluso pagarle a gente o hacerla millonaria para que cante lo que él quiere que se cante allá afuera. Y esa gente tampoco no tiene temor. Incluso tú puedes escuchar hasta cosas que dicen en sus canciones, cosas malas, de que incluso hasta pactos que hicieron con él. No se avergüenza. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo alarde, están exponiendo al público lo que hace su Señor. Pero a veces nosotros como iglesia nos quedamos callados, aún incluso en medio de la alabanza. Y cuando estamos alabando, incluso la alabanza es una forma de guerra. Toda la iglesia está alabando, pero si tú no estás alabando, ¿esto qué quiere decir en tu vida? ¿Qué quiere decir contigo? Por eso es que te digo, cuando la gente esté alabando, cuando los hermanos estén alabando, esté la alabanza, tal vez no te sepa la alabanza, pero tú sigue orando, porque en medio de la alabanza tú estás tomando posición de lo que es tuyo, haciendo guerra en contra del enemigo. Pero cuando todo el mundo está haciendo guerra y tú te quedas callado, los demás pueden estar avanzando, pero tú sigues ahí. Tú sigues ahí. Tú y yo somos los que estamos estableciendo. Imagínate, como te digo, los de allá afuera, los cantantes públicos, no tienen vergüenza de hablar de tantas cosas. Y tú, alabando al Señor, adorando al Señor, a veces tienes pena de que cómo van a escuchar, de que esto y que el otro, y que hay, que no. Imagínate. Es lo que incluso a veces hasta satanistas dicen, miren, nosotros cuando estábamos ahí, servíamos a Satanás, no nos daba pena de hacer sacrificio, no nos daba pena de hacer esto, ayunábamos porque teníamos que ayunar, no era de que si queríamos, era una obligación que teníamos que ayunar. Cuando nos decían que teníamos que estar despiertos todo el día y toda la noche, así teníamos que estar, porque si no recibíamos un castigo. Dice, pero llegamos aquí a la iglesia, nos convertimos en cristianos, y vemos hermanos que están ahí, y no están haciendo nada, están como si nada. Dice, pero imagínate cómo trabajamos nosotros para Satanás. Dice, pero el pueblo de Dios se está ataqueando. ¿Por qué? Porque no está tomando lo que tiene que tomar, no está actuando como lo que tiene que ser. Y es que sí, a veces ese es el problema. Y es algo que tenemos que tener fuerte en nosotros. ¿Por qué? Porque, como le digo, si me puedes cortar.